pastor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pregunta, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Se ve Bien. bien. ¿Este fue el problema que vimos o no lo vimos este? El de una máquina de 4 polos. No, no lo vimos. Ah, perfecto. Entonces ahí vamos a continuar. Va a ser la continuación de esto. Acuérdense que estos son 2 polos, ¿sí? Va a tener otros 2 polos, uno acá y otro acá. Son 4 polos. Bien. Este es muy sencillo el problema. Aplicar la fórmula. Esta que tenemos aquí. P por N omega phi P sobre pi radianes. ¿Vale? Esta fórmula. Bien. Aquí está ya aplicada. Bueno, déjenme ver cuántos faltan entrar. Para que no quede nadie afuera. Ahí están. 10. Sergio Escobar, León Navarrete, Abigail Torres, Alan Serafín, César Batres, David Guerrero, Flores Ortega Miguel, Herrera Maya, Hernández López, Julián Maldonado, Moreno García Diego. Y bien, déjenme ver quién más está pendiente de entrar. Bien. Bien, jóvenes, mientras les voy platicando, antes de analizar el problema este, vamos en los temas que faltan, va a ser básicamente el estudio de la máquina rotatoria trabajando como generador y trabajando como motor. El generador lo vamos a analizar cuando está sin carga en la salida y con carga. Serían las dos situaciones. Y el motor, vamos a hacer su estudio cuando es controlado el generador sin carga y con carga, ¿verdad? El motor, cuando es controlado o alimentado por campo, por la parte fija de la máquina, y cuando es controlado o alimentado por la armadura o por el rotor, que esa sería la cuestión, el coloquial, el rotor. También se le conoce como armadura. ¿Sale? Entonces serían también los 2 casos. 2 casos para el generador y 2 casos para el motor. ¿Sale? Entonces, ya les había pintado el esquema del generador. Todavía falta un poco de aforo.
pero bueno, que se vayan integrando los compañeros. Entonces vean, dice, una máquina de corriente de 4 polos cuyo rotor gira con una velocidad de 1200 revoluciones por minuto, conocidas como RPM. Ajá. El flujo por polo es de 6 por 10 a la menos 4 Webers, son las unidades del flujo. El número de espiras en el diagonal del rotor es igual a 1200. Espiras o vueltas se llaman. La pregunta es calcular el voltaje generado por la máquina. El voltaje generado es EG, aquí está EG. Y vean, aquí la escribo con mayúscula porque ya tenemos un valor escalar o constante, un término. Entonces, primeramente tenemos que P son 4 polos, dice acá arriba. El flujo por polo son 6 por 10 a la menos 4 Webers. N es igual a 1200 vueltas. Bien, aquí está. De este problema, en este tipo de ejemplos, jóvenes, este es el asunto. Las revoluciones por minuto las debemos convertir a radianes, a número de pi radianes de la máquina. Entonces, acuérdense, por favor, no se les olvide que una revolución por minuto es igual a 2 pi radianes sobre 60 segundos. Aquí está, una sola. Pero como son 1200, entonces la conversión serían 40 pi radianes. Esto equivale a 1200 revoluciones por minuto, donde una revolución es igual a 2 pi radianes sobre 60 segundos, porque estamos hablando minutos, ¿verdad? Bien, entonces, al hacer la sustitución, les había dicho en la fórmula que dice que es igual a P por N por omega por flujo por polo sobre pi radianes. Esa es la fórmula que usamos. Y entonces nos quedaría 4 por 1200 por 40 pi radianes. Por supuesto, aquí me faltó pi radianes. 6 por 10 a la menos 4. Entonces, con esto me va a dar, pi radianes con pi radianes me va a dar 1. Y ya las unidades serían volts. Hacemos la operación aritmética de este por este, por este y por este. Y me va a quedar 115.2 volts para esta máquina. En este caso sería un generador de 115 volts. ¿Sale? Entonces, vean, es nomás ocupar las fórmulas sencillas estas que vimos aquí. Y eso sería todo lo que sería del problema. Bien, jóvenes. Entonces, vean, ahora vamos a hacer otro análisis un tanto diferente al anterior. ¿Se acuerdan que teníamos el diagrama eléctrico? Ya lo había pintado. Vean, este es el diagrama eléctrico de un generador sin carga. Entonces, vean, tenemos un devanado de la parte fija o del estator, ¿sí? Que se llama campo, el devanado de campo. Entonces, este es un circuito RL en serie. ¿Por qué en serie? Porque tiene una corriente que pasa a través del conductor y el conductor tiene una inductancia y tiene una resistencia al paso de la corriente. Bien, aquí aplicamos la ley de los voltajes y modelamos el sistemita para este circuito. Y aquí tenemos otro circuito, pero vean, este es un circuito cerrado y este es un circuito abierto. Entonces, el circuito abierto quiere decir que están las dos terminales despegadas o abiertas, ¿no? Bien, el circuito, pero dos terminales disjuntas que no están unidas. Entonces, pues aquí la corriente, ¿cuánto vale? 0, porque tenemos una gran resistencia, ¿sí? Que tiende al infinito. Le llaman impedancia infinita, pero bueno, es un decir porque no hay infinito. Entonces, aquí la corriente vale 0. Entonces me van a quedar nomás el circuito. Van a ver los elementos del voltaje generado aquí, que depende de qué. Este voltaje generado depende de la corriente IC de T. Bien, el otro caso sería poner aquí una carga, pero bueno, sería el caso B. Lo vamos a ver enseguida. Bien, aquí tenemos, entonces me dice el problema, función de transferencia y la respuesta en tiempo de un generador sin carga. Primero es el A, ¿sí?
Aquí está. Entonces tenemos que el I sería VT entre VC. Esa es la función de transferencia, esta. El voltaje terminal contra VCDS. Vean, eso lo tenemos acá. El voltaje terminal este es VTDS, o VTDT, perdón, y aquí está el voltaje VCDT, voltaje de campo, y a este se le llama voltaje terminal. ¿Sale? Y también se le llama corriente de inducido o corriente terminal, pero es la corriente del inducido. Porque dijimos, si es un generador, este es el circuito de inducido y en el circuito de campo. Para el generador sin carga, el circuito de campo es igual que para el generador con carga. Ese es el circuito de campo, no varía. Y aquí tendríamos el circuito de inducido, que sí va a variar, sin carga y con carga, obviamente. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿a cuánto vale aquí eje de T, jóvenes? En función de BT. Esta eje de T aquí es igual. ¿Alguien que me diga? Este voltaje que mido aquí, ¿dónde lo puedo medir? Aquí. ¿Sí? Entonces, eje de T es igual a BT de T. ¿De acuerdo? Lo puedo medir aquí, el BT, o el eje de T aquí también, es igual. Este nodo y este nodo son iguales, es un conductor. ¿Sale? Es la misma terminal, pues. Acuérdense que este eje de T es el que recogen las escobillas. Este es una escobilla y esto es, o carbones, dijimos, ¿verdad? Bien, entonces ahí está el análisis ya de la máquina. Y aquí vamos a hacer el análisis matemático. Aquí sería el análisis desde el punto de vista cualitativo, y aquí sería el análisis cuantitativo. Entonces, vamos a calcular BT entre BCDS primero. BTDS entre BCDS. Acuérdense que la función de transferencia es la relación de la señal de salida respecto a la señal de entrada. Quiere decir que esta es mi señal de entrada y esta es mi señal, esta de salida, que voy a tener como referencia en la función de transferencia, de función transferente o de transferencia, que es esta. Bien, entonces la A dice sin carga, aquí está A sin carga, y es el inciso I. Entonces sería BT entre BCD, como que es redundante, pero no lo estoy confirmando, ¿no? La función de transferencia es esta. Bien, aquí viene el análisis, jóvenes. Tenemos que para este circuito, este que tengo aquí, el voltaje BCDT va a ser igual a RC por la corriente ICDT, más LC por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ese sería el modelo matemático de mi sistema en el tiempo. Vean, BCDT igual a RC por ICDT más LC por la derivada de la corriente del campo en DT. Lo que les expliqué ahí en el diagrama aquí está escrito. Y leamos la ecuación 1. La ecuación 2 les decía, este voltaje generado, depende directamente de la corriente del campo y por una constante del generador mismo, ya del generador, que es una constante ya fija, y esa hasta me la puede proporcionar el mismo fabricante. O la podemos calcular con los datos que me den, como el conductor, el número de espiras, etcétera. Pero generalmente la K nos la proporciona la KGM la proporciona el fabricante. Bien, entonces esta ecuación 2 me dice que el voltaje del campo, o el voltaje recolectado, ¿sí? O generado por la máquina, también se le llama igual, depende directamente de la corriente del campo. Si yo aumento la corriente del campo, esta que está aquí, lógicamente con una fuente de voltaje que tiene una determinada corriente, entonces yo estoy aumentando el voltaje generado. ¿Sí? Entonces, este es directamente proporcional a esta corriente del campo. Y es la ecuación 2 que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, véanla, es una ecuación muy simple. Veamos la 2. La 3 ya dijimos, como el circuito está abierto, entonces G de T es igual a BT de T. ¿De acuerdo? Y lo que ando buscando es precisamente BT entre BC.
estas dos variables. Esta es la entrada de interés y esta es la salida de interés. Aquí están en el dominio del tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Pues las transformo, jóvenes. Transformo la 1, la 2 y transformo la 3. Sí, entonces la transformada de la primera ecuación sería BCDS igual a RCDC por ICDS más S, la transformada de una derivada es S, por la constante LC más la corriente la variable de interés, que es la corriente de campo. Entonces la 4 proviene de la 1, transformada. Esta está en el dominio del tiempo y esta ecuación 4 en el dominio de S, donde S, acuérdense, es igual a J omega. Omega es la frecuencia del sistema. Bien, entonces de la ecuación 2 obtenemos la ecuación número 5, transformada en S, que sería IG de S igual a KG, que sigue siendo una constante cualesquiera, bueno, de cualquier valor, perdón, y la IC de S es una transformada directita aquí no hay problema. No hay derivada, ni integrales, ni nada, es directa la transformada. De hecho, prácticamente son cambios de variable, ¿no? Pero es la transformada directa. Y finalmente la ecuación 3, también su transformada sería IG de S por BT de S. Y ya tengo las ecuaciones 4, 5 y 6 en el dominio de S, ¿sí? O en la transformada de Laplace, como guste. Bien, entonces con las ecuaciones 4, 5 y 6, haciendo sustituciones algebraicas, puramente algebraicas, jóvenes, aquí no se vayan a complicar la existencia. Aquí puedo decir que este es igual a BT, ¿no? BT de S es igual a KG por I de S, porque estas dos son iguales, ¿sí? Y entonces esta BT igual a K. Entonces, esta IC la despejo y la sustituyo aquí. Aquí sería IC es igual a RC por la EG sobre KG, más SLC por la I, que es la KEG sobre KG. Y así voy haciendo las sustituciones pertinentes y llego a esto. BT entre BCDS. Con estas 4, 5 y 6 ecuaciones, llego a KG sobre SLC más RC. ¿De acuerdo? Esta función, porque ya es una función de transferencia, o esta división, acuérdense, una función de transferencia no es más que algebraicamente es una división, ¿sale? Para que no se confundan. Y entonces aquí tengo una división en el dominio de S. KG debe estar en el dominio de S, SLC está en el dominio de S. Los dos polinomios, el polinomio numerador y el polinomio denominador, en este caso es un monomio, pero no importa. Deben de estar en el dominio de S, jóvenes, porque puede ser un monomio, puede ser un binomio, un trinomio arriba también. Por eso se llaman polinomio numerador y polinomio denominador en el dominio de S. Entonces, vean, aquí está el dominio de S, el denominador. También este está en el dominio de S y este está en el dominio de S. ¿Sí? Porque aquí KG la multiplico por S a la 0. S a la 0 vale 1. Y aquí sería RC por S a la 0. Aquí tengo S elevado a la 1 y S elevado a la 0. Así se ordenan los polinomios numerador y denominador, del más alto exponente al más bajo que 0. Aquí está, cuando hay constantes, la multiplico por S a la 0. Entonces sí están en el dominio de S el numerador y el denominador. Bien, sigo haciendo las sustituciones algebraicas o simplificaciones algebraicas. Toda esta división la divido entre RC, esta. Y me quedaría KG entre RC. Si divido arriba entre KG, debo dividir arriba entre RC y abajo también todo RC. Todo entre RC, perdón. Entonces sería KG entre RC. S, que es la variable S, por LC entre RC. Lo estoy dividiendo entre RC. Y aquí sería RC entre RC, vale 1. Entonces me quedaría como KG sobre RC, S por tau más 1, donde tau es igual a LC entre RC esta. Y esta se llama, jóvenes, constante de tiempo de mi generador, sin carga. Vean, tau es igual a LC entre RC. Vimos el caso de un filtro pasabajas o pasaltas, ¿se acuerdan? Entonces, si teníamos un filtro pasabajas, el tau
o la constante de tiempo es R por C. No sé si se acuerdan del problema del filtro. Ahí la constante del tiempo tau es R por C. La resistencia por el capacitor si yo tengo un circuito RC o filtro, pasa bajas o pasa altas. Entonces, sí hay diferencia de la constante de tiempo para un generador o para un circuito RL y un circuito RC, si lo quieren ver así, ¿no? Finalmente, estamos hablando de un circuito RC, perdón, un circuito RL, y estoy comparándolo con un circuito RC. Bien, esto es para que tengan en cuenta cómo varían las constantes de tiempo de un sistema a otro. ¿Sale? Bien, aquí está un ejemplito, jóvenes. Dice, si tau es igual a 0.1, porque tau es una constante, por eso vale 0.1 nada más, solito, y R se vale a 1000 ohms, aquí me faltó el ohms, son 1000 ohms, ¿sí? Y la KG es igual a 10 volts sobre amperes. Entonces, para una entrada BC de T igual a un delta de T, determinar BT de T. Ajá. O BT de T. Sí, es BT de T. Bien, entonces vean, jóvenes. Aquí tenemos que la transformada del impulso es, la transformada del impulso unitario vale 1, porque este es un delta de Dirac o impulso unitario. Entonces la transformada de Laplace de un impulso vale 1. Si este fuera un UDT, un escalón, la entrada, jóvenes, su transformada del escalón sería 1 entre S. Si fuera una rampa la entrada, T, o sea T, su transformada vale 1 en S cuadrada. Si fuera un seno sería 1 en S cuadrada más omega, y así. Estas serían las entradas. Entonces me está pidiendo la salida BT de T. Entonces BT entre BC de S lo sustituyo aquí en la ecuación, ¿sí? O aquí en esta, en la que quieran de las dos. O las tres, la 3, la que quieran sería 10 sobre 1000. ¿Están de acuerdo? 10 sobre 1000. S por tau. Tau vale 0.1 por S. Aquí está. Repito, puede ser de aquí o de acá, de cualquiera sale, pero bueno, utilizo la última. Y entonces tengo que esta función sería, primero tengo 10 entre 1000, me queda 1 entre 100. ¿Están de acuerdo? 1 entre 100 arriba. Pero esta de abajo la divido todo entre 0.1 y también la de arriba. Entonces, al dividir todo 1 entre 100 entre 0.1 me queda 0.1. Y aquí sería 0.1 entre 0.1 sería S. Y 1 entre 0.1 sería 10, porque sería 1 por 10 a la 1. Aquí está. Porque aquí tenía 1 entre 0.1. Entonces ya me quedaría la función. Bueno, aquí me falta que sería BTDS, perdón, BTDS. Lo corregiré esto. Me falta BTDS aquí. Sería punto entre S más 10. Por lo tanto, BTDS es igual a 0.1 por E a la menos 10T. Para T mayor o igual que 0. Este valor aquí, este. Sería B de 1, B de 2, o B de 0.1, B de 0.2, B de 0.3. Ya podría hacer aquí una tablita, tabulo la función y la puedo graficar. Que lo voy a hacer más adelante con varios ejemplos, la gráfica. Bien, aquí tengo la respuesta en tiempo de este sistemita. Sin carga, jóvenes. Esto es sin carga. Con carga sería otra situación. Miren, aquí está ya la carga conectada. Una Z de carga conectada a las terminales de mi función. ¿Sí? Bien. Entonces, vean que aquí tengo el circuito de campo es el mismo, no cambia, es enteramente el mismo. El que va a cambiar va a ser este. Aquí ya tengo un circuito, ya no es un circuito abierto, es un circuito cerrado. Por lo tanto, aquí ya hay una corriente I de T, que se llama la corriente de inducido, la habíamos definido anteriormente. Bien, sigue estando aquí la RI y la LI, la inductancia del inducido y la resistencia del inducido, la corriente de inducido y la BT/DT, y el voltaje generado, obviamente aquí no queda fuera. Aquí está el voltaje generado por la máquina.
Vean, aquí necesito darle yo la excitación al generador, mover el rotor para que haya interacción de los campos, de este campo que se produce por esta bobina y por esta otra bobina. Las dos bobinas conectadas a 90 grados me generan el máximo flujo magnético. ¿Sale? Entonces, aquí está ya el diagramita para un sistema de este tipo. Entonces, perdón, ya me adelanté. Entonces tenemos generador con carga. BC de T igual a RC por IC de T más LC de IC de T en DT. Esto es completamente igual al anterior, joven, la fórmula. La transformamos, me queda BC de S igual a RC por IC de S más SLC por IC de S. ¿De acuerdo? Ya transformé la ecuación en el tiempo, la pasé. Este es enteramente igual al otro, cuando el generador era con carga. Luego tengo eje de T es igual a la misma ecuación 2 de la anterior. El voltaje generado, o la fuerza electromotriz generada, también se le llama así, es directamente proporcional a la corriente de campo. Y entonces tenemos ya transformada GDS por KG y CDS, la 2. Vean, la que varía es la ecuación 3 comparada con la anterior. Vean, la ecuación 3 será esta. EG por BT. Pero sí va a cambiar en este caso. Vean. Aquí tenemos que sería EG es igual a RI por la I de T. Porque ya está, ya no la corriente cero. Antes era cero, por eso no había RI. Y luego la LI más la LI, porque tengo un circuito RL, DI de T, DI de I de T por DT. Más el voltaje terminal, que lo tenemos aquí en nuestro diagrama. Sería este por la corriente, este por su corriente su derivada, más este voltaje me van a dar la EG de T. La ley de los voltajes, jóvenes, de Kirchhoff, aquí está. Tengo un elemento pasivo, otro elemento pasivo y otro pasivo. Pero este es BT, donde BT, ahí viene la situación, BT es igual a Z de carga, es la ley de Ohm, y me da la ecuación 4, que es la ecuación aquí, la BT es esta. ¿De acuerdo? La resistencia por la corriente, la ley de Ohm, y me da la ecuación número 4, aquí está. Ya transformada mi ecuación sería BT de S igual a Z de carga por I de S. Y tengo las 4 ecuaciones transformadas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos otra vez operaciones aritméticas entre ellas o sustituciones aritméticas o algebraicas, pues porque estamos en álgebra. Sería lo correcto, algebraicas. Y llegamos a esto. BT entre BC de S es igual a KG por Z de carga sobre SLC más RC más SLI más RI más Z de carga, con una carga puramente resistiva. Aquí tengo una carga puramente resistiva, jóvenes, aquí. ¿Sale? De 10, de 20, de 30, de 100, de 200, de 1000, de 2000 ohms. Si la carga es resistiva inductiva, entonces sustituyo esta Z de carga por esta. ¿Sale? Y entonces, perdón, nos vemos, jóvenes, al ratito, no, en 10 minutos. 10 minutos seguimos. Bueno, voy a terminar los minutos. Entonces les decía, jóvenes, me van a traer de tarea 8 esta ecuación, nada más me van a sustituir aquí la Z de carga. Y van a tener dos constantes de tiempo. LC entre RC, y aquí van a tener una L equivalente sobre una R equivalente, donde la R equivalente va a estar relacionada con la LI y la L de carga, ¿de acuerdo? Es la suma de la LI con esta. Y la R equivalente sería RI más la R de carga. Y ya, sustituyen primero este valor, Z de carga está aquí, y hacen álgebra. Y van a determinarme BT en Mercedes. Esa es la tarea número 8, por favor. ¿Sí? Con esta. Esta la sustituyen acá. ¿Sale? Entonces, esto que estoy haciendo son puros análisis algebraicos, jóvenes. Por eso es la ventaja de los
la transformada de Laplace, jóvenes. Si ven, es muy sencillo ya manejar álgebra. Sí, esa es la bondad de Laplace, pues, lo que hizo. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí está ya el generador con carga y el generador sin carga, los dos. ¿Sale? Entonces, ahí están estas son las ecuaciones que vamos a utilizar, las fórmulas, pero ya aquí se convierten en fórmulas. También es una ecuación, pero las fórmulas para el generador con carga y la fórmula para el generador sin carga, que es esta que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces vean, esto no es nada complicado. Nada más aquí sería pues encontrarle una entrada y encontrar la salida en la BTDT del sistema de un generador con carga. Bien, jóvenes, vean el ejemplo. Se tiene un generador con excitación independiente impulsado a una velocidad angular constante, que es un determinado número de revoluciones por minuto. La resistencia e inductancia del campo son 40 ohms y 4 henries. Esta es la resistencia del campo y esta es la inductancia del campo. La constante del generador es igual a 100 volts sobre ampere. En el inducido se tiene una resistencia e inductancia de 10 ohms, la resistencia, y de 0.5 la inductancia del inducido. O sea, este es RI y este es LI. Si se conecta a una carga de 10 ohms, determinar la función de transferencia BT entre BCDS y su respuesta a un voltaje-impulso unitario aplicada en el campo bajo las condiciones anteriores. Bien, datos, jóvenes. RC 40 ohms, LC 4 henries, KG 100 volts sobre ampere, RI vale 10, LI vale 0.5, R de carga vale 10 y BCDT, la entrada, es un impulso, donde BCDS va a ser 1, como en el caso pasado. Entonces aquí está la formulita, que sería KG por la R de carga sobre S por LI, que es 4, por LC, perdón, 4 henries, más 40 ohms. Y luego aquí tengo S por la LI, que es 0.5, más la resistencia de carga, más la resistencia de inducido. 10 más 10 les da 20, ¿de acuerdo? Aquí están los 20. RI más R de carga me da 20. Bien, lo mismo hago álgebra y entonces tengo que eso sería 1000 entre 2, porque aquí saco un factor común el 2 y aparte saco un factor común el 0.5, ¿sí? Y sería 1, entonces sería 1000 entre 2, 500 sobre, y aquí ya me quedarían S, ya quito el 4 y aquí quito el 0.5, me queda S más 10 y S más 40. Esto es álgebra, joven, no se complica. Y sería 500 entre S más 10, S más 40. Aquí tengo un producto de dos binomios en el denominador, donde aplicamos aquí la expansión de fracciones parciales. Sería 500 entre S más 10, S más 40 igual a sobre S más 10 más B sobre S más 40. ¿Sí? Aquí hago fracciones parciales. ¿Sí? Expansión de fracciones parciales, donde A es igual a 500 entre S más 40 sobre, perdón, cuando S vale menos 10. Aquí está el A. Hago las operaciones y me queda 50 entre 3 igual a 16.16. Para el caso B sería igual. B es igual a 500, ¿sí? B es igual a 500 sobre S más 10, cuando S es igual a menos 40. Y el resultado sería menos 16.16. Y ya tengo A y tengo B. Tengo las dos constantes, ¿sí? A y B. Bien, entonces, BTDT, aquí sería la transformada de 1666 entre S más 10. Aquí sería 1666 menos 1666, menos 1666 entre S más 40. Y la transformada de este sería 1666 por E a la menos 10T. Es una transformada directa, menos 1666 como constante. Es otra transformada directa, 1 sobre S más 40, E a la menos 40T. Y tengo la respuesta en tiempo del voltaje de salida, jóvenes. BT de T, aquí está. ¿Sale? Entonces, bueno,
Ahí en su ejemplo anterior nomás sería ver lo de BT-DT. Y así es como se maneja la respuesta en tiempo de un sistema, en este caso un generador. Dijimos que era con carga. El anterior fue sin carga. A esto también se le llaman, jóvenes, esto que tengo aquí. Bueno, aquí puedo factorizar el 1666, por supuesto, ¿verdad? Será igual a 1666 por paréntesis e a la menos 10t menos e a la menos 40t. Esta expresión no es más que la resultante del sistema. También se le conoce como resultante, pero es la respuesta en tiempo del sistema. Aquí le damos valores al tiempo, ¿no? Puede ser desde 0 mayor que 0. Ya con mayores que 0 ya me da valores, ¿no? ¿Sí? Porque si igual a 0, ¿cuánto vale? Vete de 0, jóvenes. Aquí, cuando t vale 0, ¿cuánto vale esta expresión? 16.66. ¿Cuánto? 16.76. Menos 0. 0, muy bien. Empezamos desde 0 y a graficar. ¿De acuerdo? Acuérdense que es todo esto. Esta expresión es esta. ¿De acuerdo? Entonces ya le damos valores al tiempo. Voy a hacer ejemplos para graficar, que vean cómo se grafica. Es muy fácil. Una graficación es una tabla que se tabula del tiempo contra la salida, ¿verdad? Bueno, eso es muy sencillo. Pero lo voy a hacer para que no quede. Si les pido nada más la respuesta en tiempo, pues me ponen esto y ya. Si les pido la gráfica, de aquí lo grafican, por supuesto, de aquí de esto, de este resultado. ¿Sale? Entonces esto sería encontrar la respuesta en tiempo y la gráfica correspondiente. El caso, ¿no? Si es el caso. Bien. Entonces, esto fue el generador, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Sin carga y con carga. Vean que hay que utilizar la formulita, las que ya vimos, estas, y no hay mucho problema. Y la anterior, que está aquí. Estas son las dos fórmulas. Y bueno, les dije, aquí tengo dos constantes de tiempo, les dije. Tau 1 sería LC entre RC y Tau 2 sería R equivalente entre L equivalente entre la R equivalente. Tiene dos constantes de tiempo. Esta función de transferencia, cuando está el generador con carga. Bien, entonces la parte que sigue es el motor. ¿Qué es esto? Perdón. El problema es el mismo. Es el mismo que había analizado. Bien, entonces entramos a un motor, jóvenes. A un motor eléctrico. Ya está el sistema y vamos a ver su análisis. Mande usted. Sobra un minuto, nos salimos y nos volvemos a meter. Sí, por favor, ahorita que se vuelvan a meter, por favor, porque se va a cortar en un minuto y se vuelvan a meter. Los espero con este tema, ¿sale? Okay. Gracias. Sí, profe. Bien, jóvenes, regresamos. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahí está ya la diapositiva. Entonces les decía, vean, aquí el circuito de campo es enteramente igual al del generador, circuito RL, y aquí tenemos un circuito RA, LA, RA, o también RL. Dos circuitos en serie RL. En esta parte, en este tema, pues vean, estamos hablando de circuitos RL, simplemente. Ya habíamos hecho el análisis, el estudio para un circuito RC, les decía yo. Pero bueno, en esta parte del curso, pues son circuitos RL, por las bobinas. Bien, entonces aquí tengo el circuito, el otro circuito, o devanados, también se le llaman devanados. Y aquí vemos dos casos. Lo vamos a alimentar por aquí, esta va a ser la entrada,
y voy a tener 3 salidas. El par, la velocidad angular y el desplazamiento. Este es teta, con buena voluntad, teta de t. Desplazamiento angular, velocidad angular y el par de salida. El par que me proporciona la máquina, acuérdense, si es un motor, lo voy a activar, ¿sí? Con una señal eléctrica, ¿sí? O lo voy a alimentar, como quieran llamarle, con una señal eléctrica y voy a obtener una señal mecánica. Y básicamente lo que me interesa es el par y la velocidad. Pero tengo 3 variables, par, velocidad y desplazamiento. Lógicamente el desplazamiento va unido a la velocidad angular. Ustedes ya lo saben. Sí, que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Tanto para un sistema rotacional, para un sistema traslacional o un sistema con movimiento lineal. ¿Están de acuerdo? Para las leyes de la física clásica, jóvenes, que vieron allá en el primer semestre o segundo, no sé en cuál semestre de aquí del ESIME. Uno la vieron en la vocacional, en la prepa también. Bueno, entonces tengo una variable de entrada con 3 salidas, 1, 2, 3. Ahora, ¿qué me indica todo esto? Aquí lo que me interesa es la salida aquí en la flecha del rotor o del motor, pues propiamente dicho. Pero este es el rotor y este es el estator. Pero entonces aquí en la salida tengo estas variables. Pero ¿para qué voy a aprovechar el par, este tau de t, con una cierta velocidad? Pues para mover un engrane y luego mover otro. O varios engranes, inclusive, un tren de engranes. O mover aquí una masa nada más, un cilindro. Para eso quiero este par. Aprovechar esta fuerza mecánica del sistema rotacional para mover masas dentadas o engranes. ¿De acuerdo? Entonces, para eso aprovecho yo esta señal. Entonces, señal eléctrica y sale señal mecánica. Señal mecánica. En el caso del generador, era señal eléctrica, señal mecánica, perdón, y obteníamos señal eléctrica. Obteníamos un EGDT o un EGDS en su caso. Entonces, es lo contrario a al motor, el generador. El generador requiere energía mecánica para sacar energía eléctrica. Y aquí es al revés. Yo alimento con energía eléctrica, ya sea por el campo o por la armadura, jóvenes. Aquí están las fuentes de alimentación por aquí. No sé si se ve mejor así o el rojo. ¿Cuál les gusta más? Sí, sí, profe. Bueno, entonces aquí lo puedo alimentar por aquí o lo puedo alimentar por acá. Entonces son 2 formas. Por aquí lo alimento y sale aquí. O lo alimento por aquí y sale aquí. Entonces ahí sería el análisis. Tengo 6 funciones de transferencia. El par respecto al voltaje de campo. La velocidad respecto al voltaje de campo. Y el desplazamiento angular sobre el voltaje de campo. O respecto, como le estoy diciendo yo. Bien. Las otras funciones de transferencia serían el par sobre VA de t, la velocidad sobre VA de t y el desplazamiento sobre el VA de t. Lo común, la variable común al análisis de un sistema, de un motor, es esta, jóvenes. La variable de interés de un motor generalmente es las revoluciones por minuto a las cuales gira Sí, se han visto, ¿no? Las placas de los motores de corriente alterna o directa, que tiene una plaquita y tiene ahí que es de voltaje tanto, pero RPM es 2000, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Entonces, si son 2000 revoluciones por minuto, bueno, pues serían 80 radianes por segundo, si lo convertimos. Entonces, eso es básicamente la variable que manejan los motores, pero bueno, también puede ser el par, ¿no? Pero es para que ustedes tengan ese dato. Este es el más común. Bien, entonces hacemos el análisis para aquí, el análisis matemático para esta parte mecánica, perdón, para esta. Y porque entonces aquí, si lo alimento por aquí, esta esta corriente de armadura es porque tengo una fuente de voltaje de armadura. Entonces, en el caso primero, si lo alimento por acá, la corriente de armadura se va a mantener constante. ¿Sí? Aquí es diferente al generador. Bien, entonces les decía, ya cuando tengo aquí mi par, muevo este engrane que se llama N1 y N2, donde N1 me representa el número de dientes del engrane 1 y N2 el número de dientes del engrane 2.
Eso significa esto. Esta también tiene una analogía eléctrica, jóvenes, que es un transformador, donde esta N1 sería el número de vueltas del primario y N2 sería el número de vueltas del secundario, haciendo un análisis semejante como el sistema de balancín. Pero esto que estoy diciéndoles, lo van a retomar en el curso que viene, el balancín y el par de engranes, sus analogías, como sistemas mecánicos. Pero yo se los quise dar casi como básico para que ya sepan cuando estén en el otro curso y batallen menos ustedes, ¿verdad? Bien, entonces el movimiento viene hacia abajo. Lógicamente el engrane de abajo se mueve en sentido contrario. Si este se mueve hacia abajo, este va hacia arriba. Y luego con esta omega 2 se mueve esta carga. ¿Sí? Aquí sería omega 1 y omega 2. Y entonces la carga se mueve con omega 2. Esta es una carga, es un cilindro que puede ser hueco o sólido y que está montado sobre un soporte de chumacera. Este es el soporte y se fricciona con el soporte la carga. Por eso hay una D de carga, una fricción de rozamiento. O puede ser B también. En algunos libros le ponen, de los motores le ponen D, pero equivale a la B de rozamiento que nosotros habíamos manejado. ¿De acuerdo? Les pongo las dos formas porque por ahí viene en el libro y no vayan a decir, bueno, son diferentes, ¿cómo se llaman? Constantes. No, se llaman fricciones de rozamiento. Las ponen como la fricción de rozamiento para una masa o para un amortiguador. ¿De acuerdo? Es cuestión del libro que ustedes lean o de los autores que lean, que van a encontrar. Cada autor tiene su forma de escribir, de denotar, de llamar, de interpretar, etcétera, sus sistemas, ¿no? O sus análisis, más bien. Bueno, como nosotros los profes también cada quien tiene forma de poner los elementos, ¿no? Pero finalmente el resultado debe ser el mismo, no puede ser diferente. Bien, entonces estos son los elementos de un motor, jóvenes, motor eléctrico. Entonces nos vamos a la función de transferencia de un motor. Y aquí está lo que les decía, jóvenes. Si el primer caso, controlado por campo o alimentado, para mí la palabra más adecuada es alimentado, pero los libros le ponen controlado. Es que no hay ningún control. Bueno, puede ser un control manual. Muevo el voltaje, ¿no? Puede ser de 100, lo puedo mover a 110, a 120, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La palabra tiene muchas formas de decirse. Bien, entonces vean, controlado por campo, vamos a tener una función de transferencia que se llama par respecto o entre el voltaje de campo. La velocidad angular sobre el voltaje de campo y el desplazamiento angular sobre el voltaje de campo. Este es phi, jóvenes. Bien, entonces serían 1, 2, 3 funciones de transferencia para el análisis del motor cuando está alimentado por el campo, por aquí, jóvenes. ¿Vale? Bien. Acuérdense, ¿es por aquí o es por acá? No pueden alimentarlo por los dos lados porque truenan la máquina, la funden. Entonces, ¿tiene que ser por aquí o tiene que ser por acá? Es el cuidado que debe tener uno nada más. O no colocar un alambre de aquí con este alambre de acá. ¿Sale? O no lo queman o simplemente no les hace caso. El mejor de los casos es que no pase nada, ¿verdad? Que lo más seguro aquí cuando conecto este con este no van a pasar nada. Pero bueno, hay que tener las precauciones. Ya lo van a ver cuando salgan a trabajar. Y si se les quema, bueno, puede pasar, ¿eh? No se preocupen si uno pone las terminales mal, pues ni hablar. Es el ensayo y el error, jóvenes, la investigación. Bien, entonces vamos a tener las funciones de transferencias 1, 2 y 3. Y tenemos que el voltaje de campo es enteramente la ecuación anterior del generador. RC por ICDT más LC por la derivada de la corriente del campo respecto al tiempo. La transformo y me queda BCDS igual a RC por ICDS más SLC. Esta es la transformada de una derivada. S por la ICDS. Y la LC es constante, esta. Entonces la transformada de la derivada es S por la ICDS. ¿De acuerdo? Bien. El par, ahora el par mecánico. Este que les explicaba aquí, este par tau de T, ahora va a ser directamente proporcional ¿a quién? A la corriente de campo, porque es por la que estoy alimentando, es la que está activa, esta ICDT.
Entonces también me dice que el par, como en el caso pasado, el voltaje generado era directamente proporcional a la corriente del campo. Aquí es el par mecánico. Si yo aumento la corriente, aumento mi par o mi fuerza mecánica a la salida. ¿Sale? Entonces, depende de la corriente. Ya dijimos anteriormente que esto depende de quién, jóvenes, del calibre del cable del vanado de campo. Si es muy delgado, pues aguanta muy poca corriente. Si yo le meto más de lo soportable, pues la quemo y ya no tengo más par. Para tener más par necesito tener cable de mayor calibre o más grueso, pues. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto depende del grueso del cable que tiene la bobina del campo. ¿Sale? Bien, entonces ya la transformada sería también directa, tau de S igual a Km por IC de S. Ahora, la ecuación para el sistema mecánico a la salida sería el par también se define como J equivalente por D omega de T en dt más D equivalente por omega de T. Acuérdense que este es un sistema mecánico rotacional que ya vimos en un ejemplo o dos. En la tarea también les dejé. Si yo transformo esta ecuación, me quedaría tau de S, SJ equivalente por la omega de S, esta variable de interés de la derivada, más D equivalente por omega de S. Aquí hay también una fricción equivalente y una J equivalente, donde la J equivalente es igual a la J de los engranes, si tiene engranes, o del sistema mecánico en general. Ahorita les explico esto. Bien, y finalmente tenemos que la velocidad, dijimos, es igual a la derivada del desplazamiento en dt. La transformo y me quedaría omega de S, de la minúscula pasa a mayúscula en el dominio de S en lugar del dominio de T, y la transformada de la derivada es S por teta de S. Aquí no hay constante como en este caso, jóvenes. Entonces, aquí vale 1 la constante. Entonces, no me quedaría S por teta de S, o phi de S, como quieran. Y ya tengo las ecuaciones 5, 6, 7 y 8. Ecuaciones algebraicas, puramente álgebra, jóvenes. Entonces, ¿qué hago aquí? Hay varias técnicas, jóvenes, para encontrar la relación de el par respecto a BCDS, o el par sobre BCDS, o la relación de omega respecto a BCDS, o la relación de phi respecto a BCDS. Pero aquí lo voy a hacer totalmente algebraico nada más. Esto se puede hacer por diagramas de flujo, jóvenes. Ese tema es para el otro curso. Diagramas de flujo. ¿Vale? Pero bueno, hay varias técnicas, pero la simple es la algebraica, la que nos dio Laplace. Entonces, sustituyendo las ecuaciones 8, 7, 6 en las 5, llegamos a esto. El par sobre BCDS es igual a Km, donde Km ya no les dije o les digo es la constante del motor, semejante a la KG del generador. No es igual, semejante, porque esta involucra también los parámetros pasivos del motor. ¿Parámetros qué son? O elementos, más bien. El número del alambre, el tipo de alambre, cuántas vueltas tiene la bobina, ¿qué más puede ser? Las trayectorias del embobinado. Esto ya está, y el fabricante mismo no lo da. Entonces mis variables activas serían esta y esta. Entonces esta KM ya se las voy a dar, y también si quiero hacer el diseño de un motor, de una máquina, el fabricante me la proporciona. Con las características que yo deseo, especificaciones, por supuesto. Eso ya es tema de diseño, jóvenes. Diseñar una máquina, ¿sale? Por supuesto que es para cuando yo diseño una máquina. Bien, entonces decíamos, tau entre BCDS KM sobre RC, S tau 1, semejante al análisis al del generador, donde tau 1 va a ser igual a LC entre RC, igual aquí. Acá está, tau 1. Este tau 1, bueno, está más grande, pero es este. LC entre RC. Y la otra sería, la otra función transferente igual, haciendo aquí sustituciones con mis ecuaciones, tendríamos, básicamente serían 7, 6 y 5 aquí en estas dos. Ya la 8 sale de la omega. Ahorita les digo por qué.
Omega entre BCDS es igual a KM sobre RC por D equivalente. S tau 1 más 1, S tau 2 más 1. Donde tau 2 sería, miren, J equivalente por D equivalente. Y entonces ya tengo aquí las equivalencias y tengo las constantes de tiempo de mi motor. Vean, les decía, este es el valor de omega entre BCDS para un motor controlado o alimentado por el campo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar phi entre BCDS? Pues aquí lo tengo. ¿Cuánto vale phi de aquí? Omega entre S. ¿De acuerdo? Pero como omega ya lo tengo acá, ya tengo omega de S, entonces pues nada, me quedaría omega entre BCDS, KM, todo esto, aquí está todo esto, por S abajo, 1 en S. Aquí está 1 entre S. Viene acá. La S viene abajo. Y ya tengo el valor del el desplazamiento o la función de transferencia del desplazamiento respecto al voltaje del campo. Estas tres ecuaciones son las que vamos a utilizar. Si me dan como en uno de los ejemplos, el tau 1, el tau 2, y me dan la R equivalente, RC y la D equivalente, ahorita le voy a decir cómo se calcula, con la J del motor y la J de carga, calculo la D equivalente. También la J equivalente se calcula con la J del motor y la J de carga. Más adelante se las voy a poner aquí. Entonces aquí tenemos esas tres ecuaciones, son las ecuaciones de interés o fusiones, siguen siendo ecuaciones o funciones de transferencia, jóvenes. Aquí digo ecuaciones, jóvenes, porque simplemente yo tengo expresión del lado izquierdo y expresión del lado derecho. Cuando haya un signo igual, estamos hablando de una ecuación. Cuando no esté un igual, hablamos de expresiones algebraicas. Esta es una ecuación, esta es otra ecuación, estas son ecuaciones. ¿Sale? Y los del lado derecho y del lado izquierdo son los términos de las ecuaciones. En este caso tengo dos términos y un término en el lado izquierdo. El conjunto de todo esto me hace una ecuación o igualdad algebraica también. Eso es parte de la matemática, toda la parte coloquial de la matemática. Que yo sí les invito a todos, los que vayan a hacer no maestría, los que vayan a ser o no maestros, dedicarse a la enseñanza, a todo mundo que lleven cursos de matemáticas, desde los básicos, Hay cursos didácticos de aritmética, super cursos de álgebra, super didácticos, porque nos falta todavía mucho conocer el fondo de la matemática. Aquí nada más la están aplicando ustedes ya, pero tiene mucho fondo la matemática. Sí les recomiendo, como electrónicos que somos la carrera que más matemáticas utiliza en el área de ciencias físico-matemáticas. Lógicamente no nos comparamos con los matemáticos de físico-matemáticas, ni los de la UNAM, porque ahí la matemática pues, es muy ruda, ¿no? Pues esto es pura, totalmente, un análisis fuerte. Pero nosotros tenemos bastante matemática que aplicamos a los sistemas. Esa es la gran diferencia de nuestra carrera, nuestra gran carrera de IC. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, sí les recomiendo que lo estudien esto, analícenlo, porque sí es importante. Vamos otra vez, insisto, vamos a tomar estas ecuaciones para hacer ejemplos, ejercicios. Aquí ya no le puse número, ¿no? Pero salen de aquí. ¿Vale? Bien, jóvenes. Sí, profe. ¿Qué más les digo? A ver, ¿qué más les puedo decir? Ya se me agotó la saliva. Perdón. Déjenme ver, tengo este, creo que ya no tengo láminas, no, sí tengo, ¿cómo no? Ahí está, sí tengo. Bien, este es un ejemplo, aunque le puse el grupo 7 a 8, pero sí. Profesor, disculpe. ¿Dónde usted? ¿Me puedo retirar a mi otra clase? Es que ya es hora. ¿A qué hora son? No me diga usted eso. Ya son las 7. Ya son las 7. Ah, no, pues ya nos vamos. Bueno, gracias. 7-4. No, miren, nada más para terminar. Entonces, gracias por el aviso, joven. Pero miren, esto es lo que tenemos. Ya les pintaba yo esto. Ahí está un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, y ahí vamos.
Es lo que nos queda. Voy a abundar en esto con ejemplos, jóvenes, pero, perdón, ya se fue el compañero, ¿verdad? Pero No, aquí sigo, profe. ahí sigue, perdón, Bueno, pues nos vemos pues la otra clase y les doy la tarea. La tarea va a consistir en esto, jóvenes. Con estas ecuaciones, no, déjenme, todavía me falta el control por armadura. Mejor espérenme. No quiero adelantarme. Mejor nos vemos la clase próxima ya con más calmita y ver más los ejemplos y ver el el motor controlado por armadura. Y les agradezco su atención y su calma y lean, estudienle, jóvenes. El examen es el miércoles, ¿eh? Pues ¿O ha cuándo me pasado. dijeron? O el lunes. Díganme, miércoles o lunes. Estábamos acordando a los compañeros y viendo que no sé cómo lo tome en cuenta usted, que el SAIS se abre a partir, si no me dejan mentir los compañeros, de la última fecha creo que es el 19 de mayo sí, para poder subir, asignar Subir. calificaciones, sí. Entonces, estábamos viendo la posibilidad, no sé si se pueda, sería, también depende de usted, el 3 de mayo. ¿Cuándo? Sería el 3 de mayo. ¿El 3 de mayo? Ajá, Próximo lunes sería, pues. el próximo lunes. No sé Ándele, está bien. Me parece bien. Lo que ustedes digan, está bien. Lo quiero hacer porque luego para que no se les vaya empolvando, ¿no? Entonces por eso, pero está bien, está bien. Lo hacemos el 3 de mayo. Me parece muy bien. Entonces, vimos el motor controlado por campo, ¿verdad? Ahorita. Sí, Entonces, me quedaría ver el motor controlado por armadura. ¿De acuerdo? Sí, vimos Ok. Quiero hacer los ejemplos y luego el motor. Muy bien, jóvenes. Entonces los veo el miércoles, por favor. gracias, profe, que tengan una Pásenla buena bien. tarde. Buenas tardes, noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.